Este video es en colaboración con Máquinas Brelli, siempre a tu lado. Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog. Como pudieron ver, estamos ubicados de forma diferente porque hoy vamos a estar haciendo la reseña de la máquina familiar Brelli BR2900, que es esta máquina que tengo por acá. Esta ya se las he estado mostrando un poco por aquí y por allá en Instagram y en TikTok, pero hoy les voy a estar mostrando más a detalle todo lo que contiene esta máquina. Brelli es una marca de máquinas de coser familiares ecuatoriana y ya abrieron sus puertas aquí en Colombia, así que si quieren ver más información sobre todos los modelos que tienen, les dejo los links con toda la información en la descripción de abajo. Esta máquina ya vengo probándola desde hace un mes y medio y he hecho algunos proyectos de costura muy variados. He hecho ropa interior, trajes de baño, ropita de bebé, la pantaloneta que vieron en el canal hace unas semanas y también otros proyectos de distintas telas para probarlo con la mayor cantidad de textiles posibles. Vamos a comenzar de una vez. Esta máquina viene en su caja con sus icopores, su pedal, tiene su manual de instrucciones en español. Es bastante extenso porque tiene 29 puntadas y también este es un manual que sirve para los otros modelos que tiene la marca. También viene con su forrito de tela, perfecto para cubrir la máquina cuando no la estemos utilizando. Recuerden que es muy importante mantener nuestras máquinas cubiertas mientras no están en uso para que no se vayan a dañar. También tiene en esta parte de por acá un cajoncito con más accesorios que tiene una tapita, perfecto para que no se nos salga nada. Viene con varios implementos, trae esta llavecita multiusos que sirve para cambiar tanto el prensatelas como la aguja y también para enroscar y desenroscar la ruedita de la presión del prensatelas, que ya se las voy a mostrar. Viene con algunos prensatelas, el que tiene incorporado es el sencillo de zigzag, que yo le hice unas marquitas con marcador para poder ver mejor. También trae el de ojales. Este es un ojalador automático de un solo paso, lo cual está súper bien. Trae el prensatelas normal de cremallera y el prensatelas de botones, que si no sabes cuáles son estos prensatelas, te recomiendo ver este video de por aquí donde te explico más a detalle todos los tipos de prensatelas y de puntadas que vienen en las máquinas familiares. Viene con 5 carreteles, el que está puesto, y 4 de repuesto, pero yo les recomiendo que si se van a dedicar a la costura compren por ahí unos 30 carreteles. Me gusta que trae una botellita de aceite para la máquina, aunque se ve pequeña, esta botellita nos alcanza para un montón, así que les va a rendir bastante. Trae la guía para acolchado, que ya les va a mostrar en dónde se inserta, un juego de agujas de repuesto, esta tapita para los pies de la máquina, que también ya les va a mostrar en dónde se pone. Viene con la brochita, esta se me está colando porque esta es de la fileteadora, pero viene con la brochita para limpiar la máquina y un desbaratador 2 en 1, muy práctico. También trae el portacarrete adicional, que ya lo tengo acá instalado, y trae estos 2 topes para los conos de hilo. Este no lo he utilizado porque con este pequeñito siento que es suficiente. Este se pone por acá, ya les muestro más a detalle. Eso sería todo para la parte de accesorios. Y ahora sí, vamos a ver más a detalle esta máquina. Y esta es la máquina más de cerquita. Este es un modelo mecánico y viene con 29 puntadas. Se las muestro por acá arriba. Vamos a empezar. Tiene por acá el largo de la puntada, que viene hasta el número 4, y también con la función S1 y S2 para las puntadas especiales. Trae un portacarrete adicional, este lo encuentro bastante útil. Su manija, trae también, aquí es donde insertamos el cono de hilo cuando es un hilo pequeño, y este topecito lo ponemos acá para que el carrete de hilo pues no se nos esté moviendo y se quede en su lugar. También trae un devanador para la bobina automático, se mueve hacia la derecha y pues la máquina devana solito el hilo de la bobina. Trae por acá las instrucciones de cómo enhebrar la máquina, que son súper fáciles, y tiene esta opción que me tiene encantada, que es un tornillo para nivelar la presión del pie prensatelas.
Este ya se los voy a mostrar para que vean cómo afecta la presión del prensatelas cuando estamos cosiendo, sobre todo telas livianas y tejido de punto. Viene acá el dial para la tensión del hilo, que lo tengo en el número 3, su palanca de retroceso, y de este lado tenemos todas las puntadas que trae. Trae varias puntadas decorativas, pero las más importantes para confeccionar ropa, prendas de vestir, son el ojal, la puntada recta, los zigzags para tejido de punto para coser ropa deportiva o ropa interior. Trae esta puntada de dobladillo invisible que también está súper bien para manejar telas delicadas y prendas más elegantes. La trae para tejido plano y para tejido de punto. Viene con varias puntadas de sobrehilado o falso overlock, que son esta, la puntada K y la puntada J. También trae algunas puntadas de un lado y para el otro. Por ejemplo, esta puntada K en la parte de arriba es el mismo dobladillo invisible, pero hacia el otro lado, y la puntada E es la misma sobrehilado de tejido de punto, pero en lado contrario. También tiene la puntada de refuerzo, que son estas de por acá, y otras cuantas decorativas, pero estas rara vez se usan. De este lado, como les mostré ahorita, tiene este compartimiento para guardar nuestros accesorios, y acá también tiene el brazo libre cuando estamos cosiendo mangas o botas o puños. Esto es importante tenerlo en algunas ocasiones. Si bajamos esta tapita de acá, encontramos la bobina de la máquina. Esta es muy parecida a la de las máquinas industriales, y aquí es donde insertamos el carretel con el hilo inferior. Para enhebrarlo es súper fácil. Vamos a tomar el carretel con el hilo en esta posición, mirando hacia la derecha. Lo insertamos y lo metemos aquí en esta ranurita que trae esta pieza. Lo metemos por aquí, lo pasamos hasta este huequito y ahí ya queda. Este es como el tensor del hilo, y lo sujetamos de esta forma con este palito hacia arriba. Lo sujetamos de acá y lo introducimos en la máquina, asegurándonos de que haga clic aquí adentro, y vean que aquí él no se sale y no se mueve. Así es como sabemos que quedó bien enhebrado en esta parte de acá. Y también aquí atrás tiene su palanca para el prensatelas, la palanquita para el ojal automático y un corta hilo de este lado. Algo que me gusta de este modelo es que tiene un buen espacio para trabajar en esta parte de acá. Como pueden ver, es bastante amplio y permite meter piezas más grandes. También la he utilizado para hacer un montón de cosas que ya les he mostrado en redes sociales. Por ejemplo, la pantaloneta de hombre que vimos hace unas semanas, esa la hice con esta máquina. También hice otra pantaloneta en antifluido como tipo traje de baño para hombre. Hemos hecho ropa interior en los en vivos de Instagram y todo ha cosido fenomenal. Les voy a mostrar ahora algunas de las funciones que más me gustan de este modelo. Empezando por la ruedita que les mencioné ahorita. Aquí yo la tengo bastante suelta, pero esto lo que hace es ajustar la presión del prensatelas. La voy a devolver a su estado original, que hasta aquí es donde más da. Como pueden ver, está completamente plano, y su configuración de fábrica son 3/4 de vuelta. Entonces la suelto, aquí va media vuelta y luego 1/4. Así es como viene de fábrica y les quiero hacer la demostración, pero antes vamos a enhebrar la máquina. Hacer esto es súper fácil. Si tenemos un cono de hilo pequeño, lo insertamos por acá y ponemos el tope para que este no se mueva. Si tenemos un hilo grande, simplemente lo que he estado haciendo es poner el hilo en la mesa y paso el hilo por el portacarrete adicional para enhebrarlo de esta forma. Entonces lo dejo en esta parte de acá. Pasamos el hilo por este ganchito de acá, por esta palanca. Al igual que en todas las máquinas, hay que pasarlo por la palanca tira hilo. Es un movimiento muy sencillo. Y cuando llegamos a esta parte, igual que en todas las máquinas, lo pasamos por este ganchito y enhebramos la aguja. Muy sencillo. Vamos a sacar el hilo de abajo y ahora sí vamos a empezar a coser. Primera curiosidad que me gusta es que este tornillo es completamente liso.
es en metal, pero es, como pueden ver, la formita es lisa y esto me ha ayudado a no golpearme tanto las uñas. Ustedes no lo aprecian en videos, pero yo a cada rato me golpeaba las uñas con este tornillo cuando estaba cosiendo, en especial cuando usaba el prensatelas de doble arrastre. Así que me gusta que este, por más que te golpees la uña, al menos no te la deja raspada. Y tengo por aquí una licra de vestido de baño que, como pueden ver, es bastante sedosa. Esta la voy a estar cosiendo con el prensatelas normal de la máquina en sus diferentes funciones para que puedan ver la diferencia. Primero voy a verificar que sí tenga aguja punta de bola. Sí, porque es muy importante cambiar la aguja según el tipo de tela que estemos utilizando. Acá voy a estar cosiendo con la puntada de zigzag, dejándola bien pequeñita. Simplemente pongo 1, 2 antes de llegar a C y ahí ya me queda bien pequeñita, y pongo el largo en 1.5 y vamos a empezar a coser. Y acá pueden apreciar cómo queda la costura. Si ven que en estos puntos se alcanza a ondular un poquito la tela, esto pasa cuando el prensatelas le está haciendo mucha presión a la tela, entonces estas licras se empiezan a estirar mientras uno cose. Si yo aprieto al máximo el prensatelas, acá podemos apreciar mucho mejor este fenómeno de que la licra se va como ondulando a medida que uno va cosiendo. Entonces esto deteriora la calidad de nuestra prenda, así que a mí lo que me gusta hacer es soltar esta ruedita de aquí arriba 4 vueltas. Soltamos 4 vueltas la presión del prensatelas. Y aquí podemos ver que esta costura está mucho más lisa que estas primeras. Aquí podemos ver estas ondas de la primera costura y podemos ver que esta última, la costura está mucho más lisa. Entonces esto es algo que me gusta bastante, sobre todo para hacer ropa interior utilizando solo la puntada de zigzag sin necesidad de utilizar la fileteadora. Entonces esto ya es un plus muy grande para mí. Otra característica que considero importante es que el ojal es en un solo paso. Para hacerlo simplemente acomodamos la puntada de ojal aquí en el comando de puntadas y acá podemos también ayudarnos a hacer el ojal un poquito más ancho o un poquito más delgado. A mí en lo personal me gusta llevarlo casi que hasta el número 0. Y con esto así vamos a utilizar nuestro prensatelas para ojales, que es este de acá, y le vamos a insertar un botón sencillo. Para esto lo abrimos y lo introducimos en esta parte de acá para que la máquina sepa de qué ancho hacer el ojal. Cambiamos nuestro prensatelas y bajamos la palanca. Un dato importante es que cuando bajen esta palanca, ella va a llegar a un punto en que ella se para, pero tienen que hacerle un poquito más de fuerza para terminar de bajarla, y luego para empezar la costura la empujamos hacia atrás. Con mi máquina lista voy a empezar a hacer mi postura. Y algo que me gusta hacer aquí antes de llegar al final de la costura es estar muy pendiente, y cuando llego hago un remate. Así es como queda nuestro ojal. Este es el tipo de ojal más sencillo que viene en todas las máquinas de coser, pero nos sirve para un montón de prendas. Y ahora vamos a coser el botón. Para esto levanto la palanca, cambio mi prensatelas, y para coser botones tenemos dos opciones diferentes. La primera es utilizar la plaquita que viene con la máquina. Esta plaquita la vamos a insertar de esta forma. Aquí la máquina, como pueden ver, tiene estos huequitos en donde se inserta esta plaquita, y esta plaquita lo que nos va a hacer es que los dientes no van a tocar la tela, entonces va a impedir que se mueva la tela mientras cosemos. Y ahora ponemos nuestro botón, lo ajustamos que quede en la mitad del prensatelas. Ahí está. Y ahora vamos a utilizar la puntada de zigzag y vamos a ajustar el ancho, que aquí ven que yo lo estoy moviendo, y aquí
Aquí se mueve la posición de la aguja mientras yo cambio el zigzag. Lo vamos a organizar de tal manera que nos coincida con los huequitos del botón. Y aquí que ya veo que la puntada me coincide perfectamente, ahí sí empiezo a coser. Y así es como queda la costura. Recuerden que cuando cosan botones a máquina hay que tomar estos hilos y hacerles un nudito para que no se nos desbarate. Este es el resultado, como pueden ver, bastante bueno. Y otra opción, si ustedes no quieren instalar esta plaquita en la máquina, es que utilizan la misma puntada de zigzag, pero el largo acá lo ponen en el número 0. Esto va a crear ese mismo efecto y los pies no van a arrastrar la tela mientras cosemos. Como se los mencioné, esta máquina también trae con esta guía de acolchado que es para coser derecho. Para instalarla simplemente la montamos en esta como piecita negra que trae el prensatelas por acá atrás y ajustamos el ancho según en donde queremos coser. Esto nos va a ayudar a medir el ancho de nuestro margen de costura. Y aparte de estos prensatelas que son los que vienen con la máquina, esta máquina también acepta otros tipos de prensatelas, como por ejemplo el prensatelas de doble arrastre. Este lo pueden comprar por separado y se los he recomendado en muchísimos videos. También acepta otros tipos de prensatelas como el prensatelas para bies o sesgo, el de dobladillo invisible que es este de por acá, el de sobrehilado o falso overlock. Este también lo pueden comprar genérico y le funciona perfecto a la máquina, igual que el prensatelas para cremallera invisible, que es este de por aquí. También este prensatelas que me gusta un montón, que es el de bordado o costura lineal, el de acolchado libre, que es este de por aquí, también le funciona, y las guías de dobladillo. Y también súper importante, también es compatible con el prensatelas de sesgo elástico de Productos A&M, que ustedes saben que a mí me encanta para coser ropa interior y a cada rato se los estoy mostrando. Este prensatelas también funciona con este modelo. Algo importante que hay que aclarar sobre este modelo es que la aguja solo está en la posición del centro y hacia la derecha. Y también algo que me parece muy interesante es la potencia como de arrastre, por así decirlo, de los dientes de la máquina, cosiendo los bolsillos de la pantaloneta que vimos hace un par de semanas, que es un denim bastante grueso. No tuve ningún inconveniente. Incluso en una de las partes le metí el prensatelas de doble arrastre, que se los recomiendo muchísimo cuando tienen un textil grueso porque les ayuda mucho en la costura. Sentí que no fue necesario. Después de hacer esa costura que aparece en ese video, retiré el prensatelas y terminé las demás costuras con el prensatelas normal que viene en la máquina. Eso me gustó bastante porque mi máquina Brother sí tiene un poco de problemas cosiendo varias capas de tela gruesa. Como se los mencioné en el video que publiqué cuando recién abrí mi canal de cómo comprar tu primera máquina de coser, esta máquina cuenta con todas las funciones necesarias para hacer un montón de prendas. Tiene todas las puntadas y viene ya con prensatelas que te ayudan bastante, como la puntada recta, la de zigzag, el zigzag de 3 pasos, las puntadas de sobrehilado y la ojaladora automática, que siento que eso es lo más indispensable en una máquina de coser. Y también se aprecia que vengan con los prensatelas básicos como el de ojal, el de botón y el de cremallera, que van a utilizar bastante. Algo que también me gusta de este modelo es que se siente bastante robusto. Es una máquina pesada y me da la sensación de que es una máquina que me va a durar bastante tiempo y va a aguantar bastante. Y por supuesto, lo más importante es que estas máquinas Brelly, cuando las compras, no solo estás comprando una máquina de coser, también tienes acceso a la Academia Brelly Latam, una academia donde encuentras videos tutoriales de cómo manejar todos los modelos de la máquina, tutoriales de costura para que apenas recibas tu máquina puedas empezar de una vez a utilizarla y sacarle provecho. Y también tienen una sección de clases de emprendimiento enfocado en costura, también de finanzas y clases para ventas en redes sociales, todo lo que necesitas para empezar tu negocio completamente desde casa y con máquinas familiares. Y ya saben que lo que más me gustó es la presión del prensatelas. Parece algo bobo, pero es algo que les mencioné el año pasado en la reseña que hice sobre mi máquina Brother, y es que definitivamente es algo que sí o sí necesito en una máquina de coser, y me alegra que este modelo la tenga. En mi opinión es una máquina bastante completa y bastante competente que podemos utilizar para muchísimas
muchísimos proyectos de costura, así que si te interesa ver más detalles de esta máquina, cómo puedes comprarla y también ver qué otros modelos tiene la marca Brelly, te voy a dejar el enlace con la información en la descripción de abajo. Si tienen alguna pregunta sobre la máquina o sobre máquinas de coser, sobre puntadas, prensatelas, no duden en dejarme un comentario abajo que yo los estaré leyendo y estaré haciendo más videos relacionados con este tema. No se les olvide dejar su like si les gusta este tipo de contenido y también no se olviden de suscribirse y activar la campanita porque en este canal todas las semanas hay videos nuevos sobre costura o relacionados con costura. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.